Bienvenidos al Laboratorio de Pensamientos. Esto es un espacio donde vamos a someter a prueba la clase de pensamientos que están dando forma a nuestra vida. Así como somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. Y si no te gusta lo que ves, si no te gusta cómo estás, que sepas de que estás a un solo pensamiento de poder cambiar tu realidad. Soy Carlos Fumero y te voy a acompañar en este programa de Laboratorio de Pensamientos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en la que escuches este programa. Gracias Radio Solidaria por hacer posible este tiempo, este espacio, y también gracias a cada uno de nuestros oyentes por sintonizarnos o escuchar este podcast. El programa de hoy podría llevar por título Aprendiendo a estar con Jesús o Valorando estar con Jesús. Tenemos que aprender a simplificar nuestras vidas. Yo vengo de una tradición, de una familia evangélica, cristiana. Me he criado en torno a todas las enseñanzas relacionadas con el Evangelio, con Cristo, con la Iglesia. Mis padres han sido misioneros, me he criado en un ambiente cristiano, por lo tanto, esto es muy natural para mí. Pero llegó un punto en mi vida donde veía de que habían demasiadas cosas para guardar, para hacer. Me parecía todo que se había convertido en algo complejo, en algo algunas veces hasta pesado de ser un cristiano. Hasta que empecé a tener una relación mucho más íntima y personal con Jesús. Cuando aprendes a simplificar las cosas, cuando empiezas a entender cuál es la razón, la finalidad por la que una iglesia existe y para qué existe, porque no es tener culto tras culto, reunión tras reunión, como si no hubiese luego un propósito y una finalidad concreta. Y poder simplificar el para qué de cada cosa me ayudó a entender y a vivir de forma más proactiva en una relación con Jesús. Cuando te das cuenta de que todo lo que se hace en la iglesia es para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa para que aprendamos y seamos enseñados para ser como Jesús. Ahora, antes de buscar ser como Jesús, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Hay un pasaje súper sencillo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Mirad, lo voy a leer. Dice, tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Y continúa el pasaje. Pero en otras versiones dice que él los llamó para estar con él. Llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Y estando con él, luego él los enviaría. Si queremos ser como Jesús, lo primero que tenemos que hacer es estar con Jesús. Es algo sumamente sencillo y básico. Ahora, en el siglo XXI, Carlos, ¿qué significa esto de estar con Jesús? Bueno, pues vamos a ver algunos pequeños puntos que nos pueden servir como referencias de orientación. Primero, estar con Jesús es estar cerca y conocer lo que Él enseñó y ser formados por Él. Jesús quería enseñar a sus discípulos esas enseñanzas sobre
el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? Él quería enseñar la compasión, el amor, la justicia. Y al vivir y compartir experiencias diarias con sus discípulos, Él podría instruirlos de forma práctica y más efectiva, ayudarles a comprender y aplicar las enseñanzas a sus vidas. Por lo tanto, piensa que cada día tiene su modo de enseñarnos parte de estas verdades que Jesús enseñaba. En el día a día podemos ver ciertas lecciones del reino y podemos aplicar y responder como Jesús lo haría. Luego, un segundo punto también, Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él, para que puedan ser testigos presenciales de sus obras. Los discípulos fueron testigos presenciales de los milagros, de las enseñanzas, las acciones de Jesús. Al estar con Él, podían atestiguar y luego compartir con otros lo que habían visto y experimentado. Esto ayudaría muchísimo a poder difundir el mensaje y de hecho, por ejemplo, en Primera de Juan y en otras partes empieza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo. Eso es lo que compartimos. Tercer punto. Necesitamos, y esto de estar con Jesús nos capacita y nos prepara para ejercer un liderazgo, para tener una forma de estar en la que no solamente seguimos, sino también somos referencias para seguir. Jesús preparó a sus discípulos para que pudieran liderar una comunidad de discípulos después de que Jesús se marchara. Él quería equiparlos con las habilidades, la fe, el conocimiento necesarios para poder continuar su obra y difundir el Evangelio por todo el mundo. Y si os dais cuenta, Jesús pasó el 73% de su tiempo con sus discípulos. Por lo tanto, esos 3 años que dedicó a su ministerio estuvo para servir a los discípulos y entrenarlos, capacitarlos, para poder luego enviarlos. Por lo tanto, estuvieron con Él para ser formados y ser enviados. Punto 4, la formación de una comunidad donde el amor y el compañerismo son evidentes. Al llamar a sus discípulos para que estuvieran con Él, Jesús creó una comunidad íntima y comprometida. Esta comunidad, este equipo, esta pandilla, compartía una profunda conexión espiritual y un compromiso de amor y apoyo mutuo que sería fundamental para la expansión del cristianismo. Y por eso vemos en todo el Nuevo Testamento más de 56 veces que se dice los unos a los otros, porque esto no se trata de un camino de llanero solitario, sino se trata de un camino compartido, donde juntos y sirviéndonos nos hacemos mejores. En resumen, Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él con el fin de enseñarles, prepararlos para liderar, para testificar de su obra, para formar una comunidad comprometida con las enseñanzas y los valores de Jesús. Y aquí también hay unos versículos con los que quiero terminar, 2 versículos. Primera de Juan, capítulo 15, versículo 4, cuando Jesús dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El significado original de esta palabra en griego, permanezcan, viene a ser una palabra que se diría meinate, y esto implica mantenerse, quedarse o habitar. Por lo tanto, permanecer en Jesús es estar con Él, hacer de nuestra estancia con Él nuestro hábitat. Cada día tenemos la oportunidad de orientarnos para poder estar con Jesús. Yo me estoy dando cuenta más que nunca, no sé si es por la edad, pero lo que estoy empezando a desear cada día es pasar tiempos con mi divino Maestro, relacionándome con Él. Es cierto de que hoy día no tengo el privilegio de, como los discípulos, tenerlo en carne y hueso conmigo,
Sin embargo, Jesús dijo que Él se iba y que nos iba a dejar a alguien como Él, pero alguien que estaría dentro de nosotros, su espíritu. Por lo tanto, tengo la plena confianza y estoy experimentando la realidad de que el Espíritu Santo me revela y me hace cercano a Cristo, hace que yo sienta a Cristo, tal vez no con una sensación extraordinaria, sino en cómo la palabra, las enseñanzas de Jesús empiezan a cobrar vida en mí, cómo empiezo a interpretar el mundo de una forma diferente. Mis ojos empiezan a ver las circunstancias y a las personas de forma diferente. Empiezo a tener la mente de Cristo, el enfoque de Cristo, y empiezo a ser esa fuerza y esa energía y ese valor de compromiso y de acción para un mundo que necesita la verdad del Evangelio. Estar con Jesús nos ayuda a poder aprender a ser como Jesús. Este ha sido el pensamiento de hoy. Quiero que le sigas dando vueltas y que de alguna manera puedas pensar en simplificar tu vida, pensando en la necesidad que tienes de estar con Jesús para poder ser como Jesús. Y termino con las palabras con las que casi siempre termino, las palabras del apóstol Pablo: en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad, en esto mantened vuestro pensamiento. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Este ha sido el programa de Laboratorio de Pensamientos y contigo ha estado Carlos Fumero.